Bueno, ante todo y sobre todo, he de reconocer que esta es una película del listado del grupo de debate en la segunda sesión, en la segunda ronda del grupo de debate de la revista Acción en Telegram. Y alguien eligió esta semana en concreto esta película para el comentario de los intervinientes en este grupo. Y por lo tanto, digamos que hay que agradecer a esta persona porque seguramente no la había visto. Y por lo tanto, es razón de ser de que esta persona haya propuesto esta película del abrazo de la serpiente. Una película colombiana, aunque con ayuda venezolana y argentina, del año 2015, con un tal Ciro Guerra en los mandos, y que fue nominada a película de habla no inglesa en la edición 88 de los Oscar de Hollywood. Es por lo tanto una propuesta que sería avalada por su mujer en la producción, Cristina Gallego. He leído por ahí que el director Ciro Guerra tuvo luego posteriormente eh, problemas por esta cultura de la cancelación. eh, bueno, ¿para qué decir nada más? Estas cosas que pasan después del movimiento Michu y todo esto, también le encapsularon en todo esto. Pero vamos al asunto de la película del año 2015. Trata de una atmósfera que paradójicamente a mí me recuerda mucho a dos películas que están comentadas ya en este canal, como Aguirre del Thorn Gotes, Aguirre la cólera de Dios, o la película aquella de Sean Connery de Medicine Man, aquella sobre el Rainforest y también en la selva amazónica. Pero dejando de lado estas películas de los años 70 y de comienzos de los 90, esta película trata de dos personajes y de plasmar en la pantalla unas circunstancias históricas que sucedieron creo que en la zona es algo entre Colombia y Perú, puede que sobre el río Putumayo, más o menos, que curiosamente la gente no sabe, no está popularizando el conocimiento acerca de que el Amazonas empieza en la zona hispana y no en Brasil. Brasil ocupa el porcentaje mayor, un porcentaje ímprobo de casi todo el elemento del río Amazonas y sus afluentes, pero la raíz del Amazonas está prácticamente más cerca del Pacífico y en la zona de Perú, en la zona más profunda de la zona del Perú, siendo unos exploradores de las Españas los que serían los primeros exploradores de la zona amazónica, lo cual está absolutamente olvidado. Pero estamos hablando del siglo XX en esta película. Hay dos personajes, un alemán, un Theodor Van no sé qué, da igual el nombre, el que le interese puede ir. Digamos que es un alemán, que es alguien naturalista, que le gusta profundizar en el conocimiento de lo que pudiéramos llamar ahora mismo antropología y naturalología, vamos, el estudio de las plantas, de las personas, de su entorno natural y de todas estas circunstancias que aún en algunos lugares estaban vírgenes, como podría llamar alguno, respecto al hombre y la tierra. Y no estamos hablando del personaje de Félix Rodríguez de la Fuente, es alguien distinto, este alemán que va y cultiva el aprendizaje de la lengua nativa, del castellano, para hacer una aproximación más un poco, sí, vamos a decirlo, un poco como la primera actriz de la flota estelar. Sería un magnífico capitán de una nave de la flota
de investigación para la conservación de las razas y de los entornos naturales. Este primero sirva la digresión, pero me ha apetecido decirlo. Y es, por lo tanto, alguien que explora en el año 1909 y en torno, muere en el 1924, muere allí, y su edecán nativo se propone y envía los diarios a Alemania, donde son publicados, y luego con esa publicación es donde viene el segundo, que tiene esa beta, en principio también natural, pero como coartada para otras cosas. Porque fundamentalmente Evans es inglés, pero al servicio de estadounidenses, por ejemplo, de Boston, y es 40 años más o menos después, es decir, a comienzos de la década del 40. Y luego tendrá su importancia en la forma del metalenguaje respecto a la trama. Trata de explicar una determinada circunstancia en la que al inicio, y con una cuidada fotografía en blanco y negro para tratar de inmiscuirnos en la época a través del lenguaje visual, porque quiere hacernos creer que estamos en aquel momento, para resaltar otras facetas más que los colorines de una fotografía en color, lo cual evidentemente es deliberado, porque si no hubieran cogido lo más natural en el año 2015, como es hacer películas en color y con naturalidad, pero quiere, es alguien terco el señor director, hasta el punto de eso, de haber involucrado a su propia esposa para que alguien de aquí tiene que hacer la producción. ¿Y quién va a ser? Pues oye, tiene que hacerlo estaba fijado en la idea de construir una serie de circunstancias respecto a estas formas indígenas, de nativos, a través de sus realidades en las que pues el caucho es importante, las guerras del caucho, las misiones, pero misiones no tanto como la misión de Roland Joffre del año 86 en la zona de los guaraníes, no. Esto son cosas aisladitas. Se dicen que había otros dos hermanos que se largaron y ahora solamente hay una persona, pero por eso precisamente es posible que haya un accidente. Qué pena, y bueno, pues se muere y aún ahí quedan todos los niños, con el componente de vinculación con un futuro, que esos niños se convierten en adultos, pero han recibido ya el catecismo de una determinada forma, con una determinada manera, y que se acaban convirtiendo en una secta mesiánica, en donde pues acaban cometiendo suicidios rituales, una cosa absolutamente aberrante que parece ser que existió en lo profundo de la selva amazónica. Y también, evidentemente, todas estas formas de coacción a los nativos para la extracción del caucho, y también, por supuesto, las formas de los propios países creados para la toma del territorio, el control efectivo de la soberanía territorial, como se ve de fondo en unos determinados momentos respecto a una guerra entre Perú y Colombia para el control. Y por eso digo que creo que esta zona es del entorno del río Putumayo, porque el río Putumayo hace frontera entre Colombia y Perú. Simplemente, para responder a esta pregunta solo hay que saber geografía, y el Google Maps es un elemento muy interesante para apoyar esta forma de verlo. ¿Qué esconde Evans? Evans esconde que en los años 40 los aliados tenían la necesidad imperante de acabar por conseguir un montón de caucho, pero a veces se olvida un pequeño detalle, que separando las piezas, haciendo una visión muy particular, un fraccionamiento de la forma de establecer la realidad, puede a veces distorsionarse, porque uno puede pensar, bueno, los estadounidenses buscan en todas partes del mundo libre
caucho para sus intereses particulares, porque son egoístas, son imperialistas, son como Donald Trump y George Bush, son gente que lo único que quiere es conquistar el mundo, es como Pinky Cerebro. Pinky, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el plan de todos los días, vamos a conquistar el mundo. Son Pinky Cerebro. No, porque buena parte de la producción de los Estados Unidos con su caucho para hacer rueditas es para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y para poder ganar el frente oriental, porque sin los Studebakers y los General Motors Productions no hubiera sido posible la victoria en el frente oriental y al haber derrotado a los nazis alemanes. Y por lo tanto, ahí está la circunstancia importante del triángulo que vence en la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido y los soviéticos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por tanto, puede que el cauchito de América también sirviera para hacer unos buenos camioncitos y dárselos a los camaradas soviéticos. Y así, esta gente está apoyada por Venezuela y por Argentina, recordemos, los Kirchner y Hugo Rafael Chávez Frías y su edecán Nicolás Maduro Moros estarían criticando a través de esta película el imperialismo, tal, caucho, lo otro, pero por lo otro están yendo a Moscú para la celebración del aniversario de la liberación de Europa y del mundo del fascismo. Y por lo tanto, ahí estaría una contradicción bien guapa, bien bonita. Pero, claro, evidentemente, el autor quiere contar su historia y las cosas con el caucho sucedieron, evidentemente, y en los años 40 y en Colombia. Y también, evidentemente, pues también está el maltrato respecto a las fuentes originarias, los nativos, a diversas tribus indígenas. Pero a veces se piensa, bueno, esto es un mal heredado de las colonias, que en las Españas no hubo colonias realmente, pero virreinatos exactamente igual que en la península, pero se trata de establecer esta dialéctica, olvidando que para el tiempo del alemán este primero que entra en la trama, había casi un siglo de gobiernos independientes de los propios criollos americanos. Y son ellos mismos los que maltratan a sus propios ciudadanos, no dándoles categoría de ciudadanos. Pero por otro también está la reflexión, creo que interesante, respecto a la evolución del hombre, porque todos los hombres deben de tener la posibilidad de evolucionar como especie y como colectividad. Y por eso sería interesante, porque en un determinado momento hay un corte civilizatorio, a veces justificado porque a veces se pone, como en esta película, a los indígenas como personas beatíficas que nunca fueron problemáticas, que nunca fueron criminales, ni absolutamente ni incapaces de cualquier tipo de lucha entre ellos. Olvidando que cuando Cortés entra en Tenochtitlán acaba por encontrar montañas de cráneos, de sacrificios rituales y de muertes, y ha habido guerras entre los indígenas. Pero acá congelas un momento en el tiempo en el que alguien con capacidad militar, técnica superior les entra y digamos que les congela en el tiempo. Y al fin y al cabo eso es lo que se acaba por ver en circunstancias como esta. Pueblos que, de haber tenido la capacidad de evolucionar con sus propias formas de esquema social y asociativo, hubieran podido derivar en otras cosas como sucedieron en otros pueblos del mundo. Haber adoptado bajo sus propios esquemas la propia técnica y la ciencia, pero claro, en esta película se pone todas estas paparruchas occidentales respecto a la ciencia, la tecnología, la guerra. Son gente de mal vivir que viene aquí a contaminarnos. Unas formas que están insertas en la película. Y que no solamente en la película, sino en mucha otra forma de psique, tal vez de mala conciencia en el fondo, porque todos estos regímenes bolivarianos, socialistas, progresistas del siglo XXI, en el fondo son herederos, son hijos, nietos, bisnietos de aquellos que, como criollos, independizaron esos países y los apartaron de la senda de la evolución que habían tenido hasta entonces,
sojuzgando aún mayor que precedentemente a los nativos, incluso haciendo genocidios que no habían sido cometidos en las décadas precedentes a las independencias. Así, evidentemente, el choque cultural, institucional e incluso virológico de comienzos del siglo XVI, entonces ahí sí había unas mortandades importantes, pero bueno, eso sería desviarte demasiado de lo que es la historia. Al fin y al cabo, lo que es la historia es un tribote en tres personajes. Uno que está a caballo entre la historia del personaje inicial, del alemán y también del inglés, y estos dos personajes a través de sus tramas y también de pasar, curiosamente, por los mismos recodos y meandros de el río. Y puede que el abrazo de la serpiente sea el abrazo del propio río, que abraza la tierra, abraza a las personas, abraza las canoas y da continuidad a la propia circunstancia del fluir del tiempo y del fluir de la propia idiosincrasia del ser humano. O el abrazo de la serpiente es el abrazo de este elemento cristológico como elemento judío-cristiano respecto al serpiente originaria, que sería la perdición del hombre, aquel que ofreció a Eva la manzana y entonces corrompió a la mujer, y la mujer corrompió al hombre, y entonces el hombre acabó corrupto y despojado de la naturaleza y expulsado del paraíso. ¿Cuál es la interpretación? La introducción también del fenómeno judeocristiano a gentes que eran animistas, paganas y que creían en sus propios dioses, que eran beatíficos y maravillosos. Bueno, pues ahí está el elemento para la participación del público, lo mismo que esa forma de droga que también es buscada y que en principio debería de ser el elemento que salvaría la vida al alemán o le condenó. Y luego ahí finaliza con una forma ahí un poco farandulera o más técnicamente muy hippie, con alucinaciones de colorines. Ahí sí hay colorines, un poco como las alucinaciones de Doctor Bauman en 2001, Nadie en el espacio, ahí con la evolución antes de llegar a la sala, aquella sala con ribetes del siglo XVIII. Bueno, ahí está. ¿Qué es la conexión entre el abrazo de la serpiente y 2001, Uno dice el espacio? Un poco Kubrick, un poco de alucinógeno. Y la droga también está en Colombia. Pero bueno, es una película que seguramente no habría visto sin la participación en el grupo de debate de la revista Cine y a esta persona que introdujo esta película del año 2015 con fundamentalmente este elemento colombiano, pero también con la ayuda de la Argentina y la Venezuela del momento. Es una película resultona, se deja ver, tampoco es un pastiño. Hay cosas, como he ido desgranando, que están de fondo, no son evidentes, pero alguien que haya leído y haya, digamos que profundizado en estas circunstancias, pues sabría detectar aquí y allá los metarrelatos que están detrás de la construcción de los personajes y de las situaciones. Pero bueno, es quizá una percepción mía, y yo estoy equivocado, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y esta película, digamos que está bien, se deja ver, pero probablemente, como digo, yo nunca la habría elegido para la visualización. Es una película sudamericana, es una película de 2015 y es una producción acerca de sucesos reales que ocurrieron. Luego ya las formas de edulcorarlo o adobarlo, pues bueno, pues también tiene que ver con el momento en el que se hace la película, en 2015, y agentes, participantes y coayudantes a que se lleve a cabo la producción, porque al fin y al cabo quien paga acaba por mandar, aunque sea un poquito. Y sin más, bueno, es que ricasco, agur bat, beti gelpean,